Este hombre secuestró, violó y asesinó a la hija de sus mejores amigos, pero solo se enteraron después de casi 50 años. Esta es la historia de Gretchen. Era el 15 de agosto de 1975 y se estaban dando los preparativos para poder hacer un campamento entre dos iglesias. La iglesia de Harold, el padre de Gretchen, quien era pastor religioso, y la de David Sandras, quien era un reverendo religioso. Gretchen tenía 8 años y caminaba sola desde su casa hacia el campamento. Debido a que no quedaba tan lejos, su padre no la iba a acompañar ya que tenía que hacer algunas tareas del hogar. Aún así, la vigiló por todo el camino hasta donde pudo alcanzar su vista. En ese momento, una camioneta se detuvo para llevarla, la pequeña se subió y jamás se volvió a encontrar con vida. Y sí, hay una razón por la cual Gretchen se subió al coche sin desconfiar. Más tarde, cuando el padre de Gretchen llegó a la iglesia y notó la ausencia de Gretchen, se preocupó demasiado, así que comenzó a buscarla. Habló con el reverendo Sandras y juntos decidieron llamar a la policía. La buscaron incansablemente durante horas, que luego se transformaron en días, luego en semanas y después meses. Pero no había nada, ni siquiera un rastro. Y después de 2 meses de angustia, el 14 de octubre, en un bosque cercano aparecieron sus restos óseos, a unos 8 kilómetros de donde se vio por última vez con vida a Gretchen. El pastor Sandra ofició el triste funeral de Gretchen ante todos los pobladores conmovidos y aterrados por lo que había pasado. Sandras incluso consolaba a los padres de Gretchen. Era el reverendo y el amigo. A lo largo del tiempo, el caso tuvo varias pistas, pero se enfriaban rápidamente. Incluso hubo un hombre que dijo ver una camioneta verde igual a la del reverendo Sandras, que se paró y comenzó a hablar con la niña. Pero al reverendo ser entrevistado dijo que no la vio ese día. Y bueno, siendo él una autoridad religiosa, un hombre respetado, de familia, en esos tiempos nadie se atrevía a confrontar ni a cuestionar sin ningún tipo de prueba a un hombre en sus condiciones. Así el tiempo fue pasando, los policías fueron dando todo lo que tenían para poder hallar al culpable. Pero lamentablemente para ese entonces las herramientas que tenían no eran muy buenas. Ni siquiera podía cotejar el ADN encontrado en sus restos con el de otra persona, ya que no había la tecnología para ese entonces. El misterio de lo que le sucedió a Gretchen incluso inspiró un libro llamado La tragedia de Gretchen Harrington, muerte e inocencia perdida en un suburbio en Filadelfia. Pero ¿cómo fue que pasaron de no tener nada, ninguna pista durante 48 años, a encontrar el culpable de repente? Te lo voy a contar. El 2 de enero del 2023, una de las amigas de la hija del reverendo Sandras habló con los investigadores y les reveló algo sorprendente. Luego de que pasara lo que ocurrió con Gretchen, las personas de ese suburbio tenían que continuar con sus vidas. Así que en una noche, la hija del reverendo Sandras invitó a su amiga a quedarse en su casa. Todo muy tranquilo y muy bien, hasta que se durmieron. A medianoche, la niña que visitaba a la hija del reverendo Sandras se despertó y notó que el reverendo estaba tocándole la ingle. Ella era una niña de 10 años, así que no le quedó más que simplemente hacerse la dormida. Al día siguiente le cuenta a su amiga y le dice lo que su papá estaba haciendo en la noche, pero ella le dio una respuesta muy lamentable. Le dijo que sí, que su papá hacía eso cada vez que ella traía a una invitada. En ese momento la niña se traumó y concluyó que él pudo haber sido quien secuestró a Gretchen, el señor Z. La menor cayó, pero lo escribió en su diario. 48 años después lo encontró, recordó eso y decidió alzar la voz. Esa pequeña, cuyo nombre no ha sido divulgado, hoy tiene 60 años y es la testigo crucial que llevó al arresto del depredador sexual sin ningún tipo de remordimiento llamado Sandra, quien de hecho después de lo ocurrido se mudó de estado 3 veces. Primero a California, luego a Texas y luego a Georgia. El 17 de julio del 2023, los investigadores viajaron a Georgia, donde vivía Sandras y su esposa. Lo comenzaron a interrogar y él comenzó negando haber visto a Gretchen ese día, pero luego admitió haberla visto caminar sola y recordaba lo que tenía puesto ese día. Y luego cambió su historia a que sí, que él había hablado con ella, se había parado en su camioneta y habló con ella, pero que no la recogió. Al final, quizás por los años y lo viejo que era y la nueva época en donde nos encontramos, terminó admitiendo su crimen. La había subido a su camioneta, la llevó a una zona boscosa aislada, le pidió que se quitara la ropa, a lo que la niña se negó, pero luego él mismo la desvistió, comenzó su acto sexual obsceno y grotesco y al final la golpeó violentamente y furioso con sus puños hasta que creyó que estaba muerta. Luego cubrió su cuerpo con lo que encontró y se fue a su iglesia, a actuar como un hombre perturbado y preocupado por la vida de Gretchen.
no hay duda de que si existe un infierno, él va a ir a lo más profundo. Comenta qué opinas de este caso y si te gustó el contenido, recuerda seguirme.